Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, dedicado a la figura de uno de los grandes del cine, medio español, medio estadounidense, sin duda una figura relevante del mundo del cine, lo han visto, Samuel Bronston, porque se cumplen 30 años de su fallecimiento en España y porque además hay un documental precioso del cual vamos a hablar, homenajeando a la figura de uno de los grandes hacedores del cine con mayúsculas en nuestro país. Tenemos a Andrea Bronston, muy buenas noches. Buenas noches. Andrea, hija de Samuel Bronston, artista. Gracias por estar aquí con nosotros y para desvelar un poquito más cositas sobre ese gran mago del cine que fue tu padre. Gracias por estar aquí. Encantada, muchas gracias. Y Juan Antonio Tirado, que es el director, codirector, junto con José María Cabanach, de este documental que se llama Samuel... Hollywood versus Hollywood. Versus Hollywood. Vamos a hablar de este documental y vamos a desgranar también cómo tú, que has investigado durante tanto tiempo la figura de Samuel Bronston y que sientes tanta admiración por esta gran figura. Pues es un personaje de la historia del cine internacional, pero también de la historia del cine español. Y yo creo que esa parte que tan poco conocida de su relación con el cine español es la que hemos querido mostrar en el documental. Y además que lo conseguís. A fe que lo conseguís. Bueno, David, Guillermo Balmori. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos un personaje con mayúsculas dentro del cine en España y, como decía Juan Antonio, mundial. Sí, yo siempre he defendido el cine de productor, porque siempre se dice que es el cine de autor y el autor se considera un director, pero hay veces que el autor es un productor. Albe Wallis, hay muchos productores de Hollywood clásicos, Samuel Goldwyn, y yo creo que Samuel Bronston fue uno de esos productores que cuando tú ves una película de Samuel Bronston, sabes que es de Samuel Bronston independientemente de quién la dirige. Evidentemente los directores ponen su impronta, pero cuando un director, como un productor, perdón, como Walt Disney, una película de Walt Disney, digo las de imagen real, es de Walt Disney, a veces no te acuerdas quién es el director. Pues yo creo que hay que defender ese cine de productor y Samuel Bronston es una buena ocasión para defender ese tipo de cine, ¿no? Cuando tú veías una película de Samuel Bronston, sabías que era de él, la dirigiese quien la dirigiese. Ese sello, David Felipe Arrado, buenas noches. Buenas noches. Lo tiene y sobre todo creó los estudios Bronston, luego fueron los estudios Buñuel de esta casa de televisión española, pero sobre todo vamos a conocer un poquito más una figura grande. Era un personaje excepcional. Solo un personaje como Samuel Bronston pudo convencer a una multinacional de la química invirtiendo en cine de 7 en 7 millones de dólares. Hablamos de un ser excepcional con un talento artístico envidiable y capaz de contratar siempre a los mejores. Así que fue Hollywood en España. Pues Hollywood en España y tenemos a su hija Andrea Bronston. Qué placer tenerte aquí. La figura de tu padre, tú mejor que nadie la has conocido y sobre todo decías de él, era más que un vendedor, era un seductor, un convencedor. Le decías, te decía, no hagas nunca a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Eso yo lo recuerdo, sí. Mi padre siempre me dijo eso. Pero además, vosotros le llamáis productor. Yo considero que normalmente los productores no son directores de casting, pero mi padre era director de casting, sabía perfectamente quién quería para qué papel y creo que eso le hizo más especial, no era solo un productor. Estamos viendo algunas fotos para ponerle rostro a esta gran figura del cine que ha querido homenajear Juan Antonio Tirado con un documental que se estrena ya mismo, que va a estar en Málaga y que te ha llevado muchísimo tiempo. Bueno, ahí le veíamos con Fraga que le estaba entregando la gran cruz de Isabel la Católica por haber hecho varios documentales para España en aquella época, como fueron precisamente el de Fray Junípero Serra, llamado Camino Real, uno dedicado al Valle de los Caídos, Sinfonía Española, y por eso le dieron esa medalla en aquella época. Este es el documental, un documental en el que participa. Tengo el honor de participar también en este documental. Bueno, ya colabora mucha gente, porque claro, Guillermo también ha colaborado, no aparece en el documental, porque hicimos más de 70 entrevistas a lo largo de todo el año. ¿De todo el mundo? De todo el mundo, hemos estado desde Estados Unidos, en Europa, en España obviamente hemos rodado mucho, y ha participado muchísima gente. Tenemos tanto material, que yo se lo decía a Guillermo el otro día, nuestra idea pasaría incluso en un futuro no muy lejano, el hacer una serie documental con todo ese material
que no hemos podido meter y que no hemos podido contar una historia que se nos ha ido a 110 minutos. José Cabanás, nuestro director de la película conmigo, me decía, es que no podemos contar todo. Yo como periodista decía, yo quiero contar esta historia. Dice, no, dice, tenemos que dejar al público con la idea de quién era Broston, qué es lo que hizo y por dónde pasó. Y ya, mucho más tampoco podemos contar. Pero lo importante es que destaca, el título llama la atención. Samuel, Hollywood contra Hollywood. Es que realmente pasó eso. Broston creó un Hollywood paralelo en Madrid, mucho más grande incluso que el Hollywood que se hacía en Burbank. Unos decorados que venían directores y productores norteamericanos a verlos a España, actores que no participaban en sus películas también venían a ver las películas de Broston. Es más, hubo técnicos que cuando se pasa la era Broston y van a trabajar a Estados Unidos, decían en Estados Unidos, esto no es el cine de Broston, o sea, no te ves aquí que esto es la magnificencia hecha persona en esos magníficos decorados que dicen que los decorados, además de ser un actor más de la película, eran mucho más en muchos casos que muchos actores y directores los decorados en sí. Con lo cual estamos hablando de un personaje que supo crear algo más grande de donde procedía, que era de Hollywood. Y eso Hollywood nunca lo podía permitir. Andrea, ¿estás satisfecha con el resultado que ha hecho nuestro amigo Juan Antonio? ¿Por fin se hace justicia a la figura de Samuel Bronston con este documental? Mira, cuando Juan Antonio vino a decirme primero, cuando yo le conocí, me llamó para decirme, oye, yo soy un periodista y quiero hacer un documental sobre tu padre, y pensé, Dios mío, ya verás. O sea, no, porque es verdad, todos los documentales que se han hecho sobre mi padre eran para ponerle verde, para decir que debía dinero no sé qué, que no había podido hacer no sé cuántos, que le habían enjuiciado en Estados Unidos, y dije, bueno, vale, otro. Pero cuando empecé a hablar con él, ahora mismo es como un hermano más. O sea, sí, es como un hermano más. O sea, sabe de Bronston más que yo, más que mis hermanos, más que nadie. O sea, he aprendido de mi padre y estoy encantada con el documental. Me parece una preciosidad. Me encanta que a la gente le guste y que digan, yo no conocía a tu padre. Y qué maravilla tu padre como era. Yo estoy encantadísima, Moisés. Un documental que además estamos viendo imágenes del rodaje en Estados Unidos, ha recorrido todo el planeta en busca de esa figura. Realmente fue el hombre que trajo Hollywood a España y eso creó envidias, eso creó mucho malestar en Hollywood, ¿verdad? Bueno, hay directores que llegaron antes, o productores que llegaron antes, Robert Rosen, Orson Welles, llegaron antes a España a hacer rodajes. Ya había estado Ava Gardner rodando Pandora y el holandés errante en Gerona, creo recordar que era aquel rodaje, y vemos como hubo otros directores y productores que llegaron a España antes que Broston. La diferencia que tuvo Broston con los que vinieron antes y con los que se quedaron después, porque luego estuvo un Sergio Leone que crea el spaghetti western, o otros muchos directores, David Lean, o sea, estamos hablando de Doctor Zhivago, podemos hablar de Lawrence de Arabia, que no son películas de Broston, que son de aquella época y que luego fueron después muchas de ellas. Se rueda Patton, en donde además ahí reciben Oscar gente que había estado con Broston, como eran Gil Parrondo y Mateos, que reciben el Oscar, que son los primeros Oscar técnicos que recibe el cine español, ¿no? De gente que había aprendido con Broston. Broston, la diferencia de todos con Broston es que Broston intentó implantar ese cine aquí en España, crear una industria del cine de Hollywood aquí en España, una sucursal permanente, y eso es algo que no le permitía a los estudios, porque Broston rodaba 2 súper grandes producciones aquí en un año, mientras que en Estados Unidos tardaban año y medio, claro, 2 años en hacer una, ¿no? Hablando con Guillermo y con David antes de entrar, poníamos de manifiesto cómo es que rueda paralelamente, al final, por ejemplo, La caída del Imperio Romano y El fabuloso mundo del circo en el mismo año, pero había hecho ya antes eso con Rey de Reyes y el Cid, que empieza Rey de Reyes, luego sigue con el Cid y se estrena incluso antes la segunda que la primera. O sea que, en definitiva, estamos viendo cómo Broston lo que intenta crear es una industria. Eso no se lo permite Hollywood, y Hollywood empieza a mermarle lanzando algo que no digo yo, que dicen sus más directos colaboradores, como fue Teddy Villalba en las innumerables entrevistas que hemos visto. Teddy Villalba decía que es que no podían concebir el cine norteamericano que se le estuviese haciendo sombra desde España, desde una España en la que se estaba construyendo algo mucho más grande. Pues esta es la figura grande, ¿no?, de Samuel Bronston. Por cierto, este documental ¿aspirará al Oscar el año que viene? Bueno, vamos a intentarlo. Estrenaremos en Estados Unidos para entrar
en la carrera por el Oscar desde allí. Estrenaremos este año, a mitad de año será el estreno, y obviamente no vamos a hacer ascos ni a los Oscars, ni a los Goya, ni a los Goya, del 25, ¿no? Del año bueno, que viene. todo sea para recordar esa figura. Guillermo, David, los comienzos de Samuel Bronston en el cine no fueron grandes superproducciones, pero hay dos películas destacadas que has querido traer. Bueno, he traído Las aventuras de Jack London, que sería no sé si la primera, pero sí no es la primera exactamente, pero sí es la primera película que la hace como productor, pero la tercera que hace en su carrera. Efectivamente. Antes había hecho, por ejemplo, Ciudad sin nombres, ¿no? que era... fíjate, a mí me chocan estas películas, primero porque Jack London tenía esa relación con Bronston, él conocía a la viuda de Jack London, y entonces traba esa amistad que le permite rodar esta película, que por cierto, fíjate, tiene a Susan Hayward, tiene un reparto, tiene a Virginia Mayo, tiene un reparto bueno, y Ciudad sin nombres, por ejemplo, tiene a Linda Darnell. Quiero decir, además un argumento muy curioso, que son las mujeres de los presos que están al lado de la prisión, cómo tienen que vivir en edificios habilitados para ellas mientras sus maridos están en la prisión, cómo ellas viven juntas es decir, que son argumentos curiosos, tanto el de Jack London, por supuesto, porque viene avalado por esas novelas maravillosas, y curiosamente solo hizo esta, porque entiendo que tenía todos los derechos, ¿no? Sí, bueno, y no, hizo Martin Eden, que fue la primera. Martin Eden. Que era, aquí se llamó El barco de la muerte. Sí, con Glenn Ford. Con Glenn Ford, que es una gran película con Glenn Ford, y que ya se habían hecho dos versiones anteriores en un remake que realmente hizo Bronston en aquella época, pero avalado perfectamente por la viuda de London, claro, que creía mucho en el personaje. Y hace la de Las aventuras de Jack London, que es la que tú estás comentando, es la biografía que escribe la viuda sobre el propio personaje, ¿no? Porque había otras biografías, ¿verdad? Que él no estaba muy de acuerdo la viuda. Claro, es que la historia de la viuda se quiso adelantar porque una biografía apócrifa que no entendían muy bien, que hablaban de un posible suicidio del propio escritor Jack London. Claro. Es que Jack London es un personaje casi de una novela suya. Es una novela suya. Otro día hablamos un aventurero. De Jack London, porque si no nos vamos a ir. No, pero es un personaje muy curioso, Jack London, la historia y hay que leerlo. Hay que leerlo. El Imperio Bronston en España arranca con El Capitán Jones, ¿no? Sí, bueno, es la primera película que viene a rodar a España. Está dirigida por John Farrow, que era un director, el padre de Mia Farrow, que era un director especialista en películas marítimas, había hecho varias películas marítimas, y Robert Stack y Bette Davis, se puede decir que son las primeras estrellas que traen, ¿no? Yo creo, Bronston a España. Es una película pues, que además lo logra hacer con Carrero Blanco, ¿verdad? Es la persona que... Sí, porque llega a través de Nimitz. Nimitz es el que le invita a hacer esta película, que es un poco la historia de la Marina norteamericana, y es Nimitz el que le dice vete a España a rodar, porque además Nimitz es el puente, porque tiene amistad primero por un lado con Carrero Blanco, porque los dos eran almirantes, y por otro lado llega porque es amigo de Dupont. Dupont tiene un dinero retenido aquí en España, claro, porque no le permiten sacar el dinero por la autarquía que había en nuestro país, y por lo tanto deciden de alguna manera, con esas dos uniones, es decir, me llevo bien con los españoles, tienes un dinero ahí retenido, monto una película que me viene bien a mí como representante de la Marina norteamericana. Aquí estamos viendo unas imágenes de Bette Davis en el trono español, y aquí está, Andrea, participa tu madre también ahí, ¿no? Hay un Mi momento. madre se coló porque le quiso dar una sorpresa a mi padre, y aquí en el libro hay una foto que se ve a Bette Davis y se ve a todas las damas de compañía, y mi madre se colocó en el borde para darle una sorpresa a mi padre. A mi padre le sentó fatal y a Bette Davis también, porque mi madre era guapísima, y Bette Davis dijo que qué hacía esa señora tan guapa ahí, que le estaba quitando todo el protagonismo a ella. Era, doña Bette hay que Davis. decir que eso está hecho en el trono del rey de España, es decir, que se utilizó el trono del rey de España en el salón del Palacio Real como atrezo para una película. Es una cosa prácticamente No, es la primera vez y la única. No se ha vuelto a rodar ahí ya nunca más. Madrid, plató de cine, David Felipe Arranz, convirtió un gran escenario que luego fue imitado, Cinecittà y otros grandes platós europeos, pero sobre todo en Madrid consiguió algo importante, ¿verdad? Bronston empieza a visitar esos platós, a contratar los servicios, contratar los equipos, Sevilla Films, Chamartín, todos esos estudios que estaban funcionando y que tenían mucha capacidad de producción, de salas de montaje, camerinos, equipos técnicos, pero yo creo que su objetivo a largo plazo era convertir todo eso en su propia productora, y lo va consiguiendo a base de convencer
como decía antes, a estas industrias químicas de invertir en el cine, que tú fíjate qué hombre tan habilidoso de un área de la producción que no tiene nada que ver, meterte en un área artística con las condiciones especiales que había en España, claro. Aquí solo existía el sindicato vertical, los actores no le daban guerra, no como en Estados Unidos, que Bronston sabía perfectamente las huelgas que se habían chupado allí unos cuantos, y con ese contexto tan favorable, pues es que se desarrolló muy bien. Años 60, 61, 62, yo creo que son los años dorados, pienso yo, que nunca ha habido en España también una las condiciones industria. Geográficas. Y las condiciones geográficas había mar, de España, había que montaña, eran había espectaculares. nieve. No, y había eso es todo, lo que él decía, alrededor. que aquí en España había sol, había mar, había Claro. desierto, podías hacer lo que quisieras, todo en el mismo país, que eso le venía bien. Y aquí es donde, bueno, destacamos la primera de las películas, que es Rey de Reyes, dentro de estas grandes superproducciones que trae Samuel Bronston. Esta película que todas las Semanas Santas estamos obligados a ver, junto con La túnica sagrada y Ben-Hur. Bueno, esta película es grande ya, en el documental explicáis muy bien, y Andrea tiene algunos recuerdos muy bonitos de esta superproducción de Nicolas Rey, ¿verdad? Hombre, recuerdos, considerando la edad que tenía, muchos no tengo. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? ¿3 añitos? 1 y medio o 2, como mucho, si es que no tenía más, 2 yo creo. Bueno, pues ahí tenemos una escena que nos ha costado un poquito, a ti 30 años recuperarla, pero nosotros la vamos a ver ahora, que es la escena, aquí la tenemos, Del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, y ahora vamos a ver a una pequeñísima Andrea Bronston haciendo un papel con su dentro hermana, de... Ahí estamos viendo a Andrea. Estoy ahora en vas a ir, brazos ahí de mi está, en el hermana. círculo. Estoy en brazos de mi hermana mayor. Estás muy bien, Andrea. Y a mí me dijeron, saluda, yo saludo. Bueno, Jeffrey Hunter... Te está mirando a ti, Jeffrey Hunter, ¿eh? Jeffrey Hunter que Y me mira, de verdad te que mira, sí. sí. que la gente se arrodillaba ante él, pensando en que era Jesucristo. Decía, y eso es algo que cuentan en sus memorias y en entrevistas que hace, que le sorprendía que incluso cuando él iba al camerino, la gente se arrodillaba también incluso a su paso, ¿no? Entonces, que aquello era como de repente que si hubiese aterrizado Jesucristo en... Hay una Madrid, anécdota ¿no? muy graciosa, y es que tuvieron que quitarle el pelo del pecho que tenía Jeffrey Hunter Ay, sí, es y verdad. depilarlo entero porque la censura franquista lo consideró. Al principio se rodó, Nicolas Rey lo rodó con el pelo, pero dijeron que era una falta Era de un respeto previo, y ¿no? les hicieron un Que se previo. ti- les se- hicieron- se les tiraron- hicieron- Después se hizo un preestreno, y en el preestreno vieron el vello en las axilas y en el pecho. Y lo quitó, y les Y pareció una tuvieron falta que volver a rodar la Sí, sí. escena. Este era un proyecto de John Farrow, De verdad, del la director gente de que cine tonta es. de Bueno, y está Rey de Reyes. Carmen Sevilla. Y Carmen ¿no? Sevilla. María Fantástica, Magdalena, Carmen sí. Sevilla, Mírala. que es una actriz que aquí tiene algo especial, incluso con el propio Samuel Bronston, porque además ella firma el contrato con tu padre, o sea, no... Mi padre la donde no se quería abstraía mucho Bronston y de era estar un con las amor de estrellas. persona, o sea, lleva absolutamente muy bien con ella. cariñosa hasta la muerte. O sea, Que fue una interpretación libre de María Magdalena, claro, que se salieron un poco de guión, pero que era John Farrow, que era el que quería llevar al cine el que esta había hecho película, el que Capitán había hecho el Capitán Jones, y entonces, claro, este hombre con Samuel Bronston, pues al final no lo llevó a puerto, era La espada y la cruz, era el título original antes de Rey de Reyes. Que Y es, está, es el mismo título que de Mil, que la versión sí, de Mil muda. y está muy influida por Ben-Hur, el cartel épico con las letras, la factura es muy Pero Ben-Hur. eso ¿no? fue de E.G. Sí. quien hace eso precisamente para que se pareciese a Ben-Hur, De hecho, que había es casi tenido igual, mucho éxito. ¿no? Casi igual. Seguimos porque es que si no nos vamos de tiempo y nos queda Charlton Heston. La figura de Charlton Heston es fundamental en la carrera de Samuel Bronston, y en el documental has tenido la oportunidad de hablar con su hijo, ¿verdad? Estuvimos en casa de su hijo en Los Ángeles, que además tenemos una anécdota muy curiosa para localizarle. Hicimos un año antes hicimos una localización, y ahí estuve con mi mujer y mi hija, que fui a su casa para saltarle, y fue mi mujer Mar la que a través de su mujer conseguimos al final aquella entrevista, que un año después luego le hicimos en su casa, y él nos contaba precisamente, el propio Fraser Heston, que él disfrutó mucho de aquellas películas, porque él venía, porque rodaban en verano, y aprovechaba las vacaciones de verano para venir a rodar a España, y se traía toda la familia, y él con su hijo aparece en muchísimas escenas y en muchísimas fotografías. Y le hacían el trajecito pequeño, Y el ¿verdad? traje El Cid, pequeño, sí, sí. él tenía- y en Ben-Hur se lo hicieron también. En el rodaje de Ben-Hur le hicieron el traje de su padre para un niño pequeño, y también se lo hicieron en el Cid. A ti, Bueno, Andrea, también te hicieron trajes, ¿verdad? a mí me para hicieron tu- trajes en 55 días en Pekín. Luego lo vamos a ver, porque me comentabas que Sofía Loren
era muy querida por Samuel Bronston, Sí. tenía un trato muy, muy agradable. Y Sofía Loren y Charlton Heston en Madrid, pues imaginaos lo que pudieron liar, ¿no? Estamos viendo la llegada a Barajas. ¿Cómo fue el trato de tu padre con Sofía y con Charlton Heston? Era muy cariñoso. Yo era muy pequeña, yo me he enterado después, pero sí sé que había mucho cariño, mucho respeto y sin ningún tipo de problemas. Recuerdo que Sofía venía mucho a casa porque era, además, el representante de Sofía era el primer marido de mi madre, porque mi padre era un ser estupendo, se llevaba bien con todo el mundo, y entonces el primer marido de mi madre era el representante de Sofía, y entonces pues venían a casa y éramos pues como toda una gran familia. Ahora, fijaos lo que eran las superestrellas de la época y el ego que tenían. Aparte que pues, se llevaban mal en el rodaje, Charlton Heston y Sofía Loren, pero luego Sofía Loren también exigía, que lo hemos hablado mucho, Guillermo, lo de quién va antes en los carteles de... Bueno, hubo una denuncia. Hubo una Denunciaron denuncia en Times Square, en Times claro, Square porque por lo el sacaron cartel, ¿no? el nombre de ella más pequeño Claro. y obligado a Bronston a que lo pusiese al mismo tamaño. O y sea, el que no mismo todo era nivel. color de Y rosa. ella también desesperaba a Charlton Heston porque no quería envejecer. Es decir, tú vas viendo en el CID que al final él es tan viejo, o sea, no viejo, y ella está igual que el primer día. Yo creo que Charlton Heston en estas memorias que escribe, que cuenta cosas tan interesantes, decía que no la veía seria ella trabajando, que él era muy de estar a la hora en su sitio y tal, y que ella llegaba tarde. Le pasó lo mismo con Ava Gardner luego en 56. Es decir, que era un señor muy serio que no soportaba estas caprichos que decía David y bismos de las estrellas, ¿no? Pero tenía buena relación, porque el hijo sí que nos contaba, nos habló de forma muy cariñosa tanto de Sofía es verdad, Loren el documental. como de Ava Gardner, nos habló de forma muy cariñosa. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de Fraser Heston diciendo que tanto iba con su padre que acabó siendo el niño Moisés pequeño, Es verdad. Tocayo de Moisés en los 10 mandamientos, ¿no? Entonces Fraser Heston es el que está en la cunita pequeña. Vamos a una película que se llama 55 días en Pekín y donde hemos recuperado una fotografía muy bonita de Andrea Bronston con su hermano. Con mi hermano Philip. De extra. Esta foto, aquí está en el rodaje. Bueno, ¿cuánto tiempo, eh? Ese color sepia. Qué guapos erais. Esta fotografía. Y una película, 55 días en Pekín, que Aquí está aquí considerada por favor. una de las grandes de la trayectoria, ¿no?, de Samuel Bronston. Sí, sobre todo porque Veniero Colasanti y Moore son los que hacen los decorados, los que hacen el diseño de los trajes, acompañados y arropados por los Gil Parrond y compañía, que eran muchos los que estaban ahí, pero estos son dos personajes que Bronston los pone en un pedestal, vienen de la mano de Wasinski, que es uno de los socios, uno de los vicepresidentes de Bronston, hacen que tengamos estas magníficas imágenes de un Pekín, que eso ya en las matas, ahí ya había alquilado al marqués de Villabrágima ese 1.000.000 de metros cuadrados en la localidad de Las Rozas, en la pedanía de Las Matas, y es donde monta su primera ciudad, su primer gran decorado, que es la ciudad prohibida de Pekín. Y vemos ahí las imágenes que Nodo nos muestra en el momento de la creación de esos decorados, que son auténticamente fantásticas. O sea, Nodo, hay que decir que hemos trabajado muy a gusto con Televisión Española, porque nos ha facilitado un archivo que es increíble y que no podríamos haber hecho este documental sin ese archivo de Televisión Española. Hay que decir que esta era la casa que tenía la Televisión Española, que tenía España, y se agradece este gesto. Bueno, seguimos con El fabuloso mundo del circo, que no es una película redonda, pero que tiene el atractivo de Rita Hayworth, de Claudia Cardinale y de John Wayne, y que trae a Madrid, y que cierra el Retiro, y que además en Navidades trae la fastuosidad del circo a una ciudad que en los años 62 necesitaba esto, ¿verdad, Andrea? Y que se hizo una película sobre el circo porque yo se la pedí. Ah. Sí, además es que ni lo pensé, porque, a ver, anda que la película del circo tiene algo que ver con el resto de las películas históricas. Mi padre me dijo un día, ¿tú qué quieres? Yo digo una película sobre el circo. Mira qué caso me hizo. O sea, Bueno, el guión es de Nicolas Rey, que está ahí detrás, junto a Phil Jordan. Y hay que destacar también del fabuloso mundo del circo, entre otras muchas cosas,
que es una película que también vuelve a intentar copiar Broston el cine de Mile, ¿no? que era un poco su referente. Antes hablabais de que a él le hubiera gustado vivir toda aquella época y él llega un poco tarde. Todos llegaron como él, de inmigrante a Estados Unidos, pero se quedó con las ganas de haber sido ese grande, y estas películas yo creo que marcan un poco. Es que es verdad aquello. que hay un cierto oro de la melancolía en todo el cine de Bronston, ¿no? Hay como una ensoñación de lo que era Cecil B. DeMille, de esos grandes pioneros, epopeyas, ¿no? De los pioneros. Y aquí ya, yo creo que tu padre ya ha entrado con los 55 días en Pekín, que ya había caído un poco en bancarrota, y aquí ya el mayor espectáculo del mundo aquí entra en barrena financieramente, ¿no? Es un poco la gran pérdida que tiene, porque claro, estos actores pedían unos sueldos multimillonarios, claro, tráete a John Wayne, tráete a Rita Hayworth, se gastaba mucho dinero en sueldos de los actores. Precisamente las dificultades económicas hicieron que el retiro fuera cerrado para rodar. Ahí estamos viendo esa oportunidad única que ha tenido el Retiro de Madrid de ser escenario de una superproducción. Y decían que era Viena, además. el estanque. Decían que era El Viena. estanque Y vaciaron vaciado. el Suponía que era estanque. Viena. Y el paseo de caballos suponía que era del Retiro eran los Campos Elíseos. Sí. Suponía que eran los Campos Elíseos. Bueno, ese año Broston le regaló a Madrid, para la cabalgata de Reyes, los animales que había utilizado para el circo para hacer la cabalgata de Reyes al Ayuntamiento de Madrid. Y en de la Barcelona época. se rodó también, hay que decir, en el puerto de Barcelona se rodó el hundimiento del barco, que es Sí, el sí, principio la de caída cuando del barco, se cae sí. el barco. Hay que decir también que eran películas también hechas un poco de corta y pega, porque Philly Jordan tenía no sé cuántos negros ahí trabajando, negros literarios, que no se nos malinterprete, y entonces luego les daba un montón de pasta, pero no les dejaban figurar en los créditos. Entonces, Ray Bueno, pero- Bradbury, por ejemplo, era uno de ellos. Pero no podían figurar muchas veces porque venían de las listas de la lista negras. lista negra, negra, muchos claro, de de ellos Hollywood. eran represaliados. Y aquí tenemos la figura de Rita Hayworth, que ya estaba, decían, se olvida del Fue la guión primera vez porque la que se bebe. olvida. No, No, tenía no. Alzheimer Tenía y no Alzheimer. era El fabuloso no mundo del estaba circo declarado. es la película que, para desgracia de ella, es la primera vez que no recuerda los Exacto, diálogos. Y además relativamente joven, parece mucho más en la película, pero no, tenía 40 y tantos, no llegaba a 50 años ahí. Nos vamos a la caída del Imperio Romano, que es una de las grandes superproducciones también de obligada visión en Semana Santa, pero que es que además recrea toda la fastuosidad de nuevo de Samuel Bronston. Hombre, es que fíjate los decorados que tiene. Es el decorado más grande de la historia del cine, avalado por el libro Guinness de los récords. Y eso lo descubrí yo yendo a Estados Unidos y enfrente del cine el museo, ¿verdad? del Chinese Theater, que hay un Sí. museo sobre los Guinness, vi de repente en una pequeña vitrina el estudio más pequeño que se ha hecho en el cine. Aparece una caja de cerillas y una pulga. Y el estudio más grande, había una foto de la caída del Imperio Romano y ponía rodada en el papelito, rodada en un lugar cerca de Madrid. Entonces yo me indigné mucho y dije, yo quiero ver al gerente del museo, porque no es un lugar cerca de Madrid, es Las Rozas y es mi pueblo, pero no me hicieron caso, o sea, no lo cambiaron. ¿Tú recuerdas algo de la época de la caída del Imperio Romano? ¿Ahí no te hizo salir de Romana? No, no, fíjate, justamente en esa no sé por qué. Sí recuerdo estar sentada detrás viendo la escena de cuando matan al César. Bueno, Pero qué trauma, pero qué trauma, dentro por de... Dios. De hecho, Se llevaban esta las iba- escenas de muerte siempre, la muerte del Esta SIDA. iba porque- antes. Mira, pues también es verdad, ahora que lo pienso. Además, en el documental se ve y Guillermo ha querido destacar que hay películas sin acreditar de él. Hay algunas, hemos escogido 4 films en los que Samuel Bronston no está acreditado, pero participa como productor en la película. Sí, bueno, a mí me lo dijeron al hacer el documental, es Un paseo bajo el sol, 10 negritos, fíjate que es La una, de 10 negritos, es una sí. película famosa, la de René Clair. Estamos viendo aquí Un paseo bajo el sol. Que no se es de estrenó en de España, Lewis ¿verdad? Mann. 10 negritos. 10 negritos No en se su día, estrenó, ¿no? Y este 10 negritos, que fíjate, la película de René Clair, sí que es verdad que tenían estas producciones, no eran de ningún estudio, aunque la distribución la Fox, me parece que fue Sí, la pero que era distribuía. United Artists que lo iba a hacer antes. Sí. Lo que pasa es que cuando rompen con Broston, rompen con todo lo que iba a hacer Broston y por eso al final es otra distribuidora diferente a la que tenían pensado, ¿no? Y luego- Pero estamos hablando, fíjate, tú lo decías, yo creo que son clásicos del cine, tanto Un paseo bajo el sol, Sí. que dicen que es una de las De mejores Lewis Milestone. películas bélicas de la historia, y luego Los 10 negritos de Agatha Christie, que es magnífica. Y este Pampa salvaje, con Robert Taylor. Rodada en Boadilla del Monte, curiosamente, y en los estudios Broston, y visitaron... Y esto porque está unos- sin acreditar. Sí, sí, no. Bueno, esta la firman sus más estrechos colaboradores, como era el caso de Prades, Jaime Prades,
que es un poco los que cuando Broston tiene su primera ruina o su primera quiebra, son los que se hacen cargo del imperio y los que dejan que no firme Broston. Y está Golfus de Roma. Bueno, Golfus de Roma, lo que pasa es que alquilan, los de Richard Lester, alquilan lo que eran los restos de los decorados de la calle del Imperio Romano para hacer esta película. Película oscarizada y con muchos premios, por cierto. Está Golfus de Roma, donde está Buster Keaton, que es su último papel, porque luego muere Buster Keaton después de rodar esta película. Y también documentales. Destacamos uno muy rápidamente que es El Valle de los Caídos. Sí, se hizo un documental sobre el Valle de los Caídos, que además lo firma Andrew Marton. Estuvimos con la hija de Andrew Marton, que aparece en el documental, que dice que su familia no estaba muy de acuerdo con que su padre hubiese rodado este documental para Franco, pero además lo hace con un montón de gente importante y con Antonio Mayans, que hace de actor, porque no es un documental esto es un cortometraje de una historia que se montan de uno que se va a ordenar como sacerdote y que va a dar misa por primera vez, y tiene un tío que había luchado en el bando republicano y otro tío que había luchado en el bando franquista, y entonces era como la unión, que pretendió hacer como la unión de las dos Españas bajo este cortometraje que, repito, lo hicieron pues personajes del mundo del cine como Andrew Marton, que era director de Segunda Unidad y que había sido incluso director con Stewart Granger de Las Nieves del Kilimanjaro y otras muchas películas, ¿no? Y con Hildar de técnicos de imagen que venían de hacer El puente sobre el río Kwai. O sea, que no estamos hablando de que ese cortometraje lo hicieron unos cualquiera. Tenía un presupuesto desorbitado, decían. No, Antonio Mayans dice que es lo que mejor le han pagado en la historia de su vida. Antonio Mayans, que había hecho de había salido en Rey de Reyes. Uno de los apóstoles, ¿no? Uno de los apóstoles, sí. El más guapo. De lejos, vamos. Ha pasado media hora hablando de Samuel Bronston y nos queda tanto por descubrir de él. Yo quiero comentar una cosa, claro porque mola. Sí. Porque Martin Scorsese ha llegado a decir que las mejores películas bélicas son las de mi padre. Épicas, perdón. Que recupera el Cid. Épicas. El Cid son es las de Martin mi padre. Scorsese, Y eso, quieras que no, pues es un gustazo. Y Biedra no lo dice, pero tiene un mail donde de hace poco tiempo donde se reafirma Scorsese en este tema, ha recibido hace unos días. Pues este es el documental, Samuel, Hollywood contra Hollywood, con un pressbook excelente además que ha hecho, que es una joya para el coleccionista. Muchísimas gracias, Juan Antonio Tirado. Es un placer. Andrea Bronston. Ha sido un placer. Volved cuando más adelante podamos seguir hablando de la trayectoria que haya tenido y en esa carrera hacia los Goya. Será un placer. Y sobre todo, Guillermo y David, el mejor homenaje a Samuel Bronston, siempre lo decimos, es ver sus películas. Evidentemente. Nos vamos recordando la figura de Samuel Bronston con la música del Cid y la figura importante del hombre que trajo Hollywood a España.